Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga. Creo que mi cuerpo se ve un poco agotado, pero todo bien, gracias a Dios. Él nos ayuda. Estamos aquí de nuevo para compartir predicación y palabra que sana el alma, que restablece al que está mal, y para restablecer la iglesia, mis hermanos, sin lucro, sin nada, sino que solo nos movemos en Dios. Vamos, mis hermanos, Dios está con nosotros. Vamos. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Traigo un mensaje de parte de Dios para todos. Decirles que estamos en tiempos finales, que el Señor ya viene por su iglesia, por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, y que debemos prepararnos, debemos ya estar preparados más que nunca. Porque como lo dice su palabra, que Él vendrá como ladrón en la noche, que nadie sabe el día ni la hora, sino que Él vendrá cuando menos lo esperen todos. Por eso muchos, tal cual está escrito, dice que muchos dirán: mi Señor tarda en venir, y empezarán a golpear a sus consiervos y a beber con los borrachos. Como pasa con mucho pueblo hoy en día, mucha gente que se ha dedicado a la predicación, que ha sido gente que pastorea y estuvo bien, pero han pasado los años y piensan que el Señor ya no va a venir. Y solo vieron que era algo muy conveniente, que les dejaba mucha ganancia. Y ahora solo se dedican a abusar de los débiles, a abusar de la fe de las personas que quieren servir a Dios, hablando lisonjas y palabras engañosas, para no mantenerlos en el reino de Dios, sino en un lugar sirviéndole a ellos. Decirle, mis amados, que el tiempo de la venida del Señor ha llegado, que las señales que estaban por profecía ya no lo son, ya son una realidad. No son profecías las señales antes de su venida. Y tal cual está escrito, que Él les dijo a sus siervos y a sus hijos: cuando veáis todas estas cosas, no os alarméis, porque aún no es el fin, pero erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Redención, redimir, sacar de un lugar. Eso significa, primero, decirles que está escrito claro las señales que son por su venida. Dice que vendrían falsos cristos, y ya hace muchos años han aparecido falsos cristos. Algunos, hay un hombre que hasta ya murió y muy acabado, que decía que iba a ser inmortal y que en tales fechas iba a ser transformado y se iba a tener un cuerpo inmortal, y lo siguieron muchas personas. Al final murió. Ahí pueden ver que falsos cristos ya han aparecido. Hay un hombre en Brasil que se llama Henri Cristo y tiene muchos seguidores. Hay un hombre de Rusia que también se llama El Maestro y también tiene muchos seguidores. También hay hombres en Estados Unidos que se dicen ser la reencarnación de Cristo. Entonces, eso ya no es una profecía de que vaya a suceder. Eso ya pasó a ser una realidad que ya sucedió. Dice que vendrán muchos falsos profetas y apóstoles
haciendo falsas señales y a muchos engañarán. Busquen información en el internet de las iglesias que hablan mucha prosperidad, que hablan mucho bien, de pura bendición, de bendecir pura finanza, donde hacen grandes campañas millonarias, donde están esos pastores que vuelan en aviones privados. Ahí van a ver toda la mentira y el engaño que hay, y se dicen llamar profetas, y se dicen llamar apóstoles, y ellos, es tanto el engaño que hay en sus mentiras, que está manifiesto que sale la misma persona a las cuales le pagan dinero para que finja un falso sanamiento, finja una falsa señal. Y la misma persona ha salido en distintas partes del mundo, en distintas campañas, siendo sanada de la misma invalidez. Para que vean que tal cual como dice la Escritura, vendrán muchos falsos apóstoles y falsos profetas haciendo falsas señales, y a muchos se engañarán. Esas son las iglesias más grandes que hay en el mundo, donde sus pastores son muy millonarios. Para que vean que eso ya no es una profecía, es una realidad. Y hay muchas que ven que eso es un negocio, y tal cual como viene una empresa muy grande, donde hay mucha ganancia y mucho campo, y ven que gana mucho y que aún hay sobran clientes para seguir comprando lo que ellos hacen, y obvio que vienen otras más y forman otras muy semejantes, venden lo mismo a su alrededor. También no solo son esas grandes, hay muchas iglesias más pequeñas que fingen milagros, que fingen cosas que no son y que son actuadas, y engañan a muchos, para que vean que eso también ya no es una profecía, algo que se diga y que va a pasar, es algo que ya pasó. También dice que se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo. Vean como en distintos lugares del mundo, como Venezuela, como un ejemplo más actual, como Venezuela está, como ahí con ese conflicto se ha levantado nación contra nación. Aún no se han levantado en guerra, pero sí se han levantado en no estar de acuerdo, en estar peleando quién se apodera de los recursos, quién tiene más lugar, y siempre ocupando lo provechoso de las cosas. Vean cómo está Rusia con Estados Unidos, con China, que son potencias que están muy amenazantes con sus ejércitos, con sus armas. Entonces, y ahí pueden ver cómo en Venezuela el pueblo está dividido también, y en otros países pasa mucho lo mismo. Entonces ahí pueden ver que eso también no es una profecía, ya no es una profecía, ya es una realidad. Ya ha pasado. También dice que habrán guerras y rumores de guerra. Y podemos ver que ya hace años escuchamos en las noticias que se levanta Corea contra Corea, Corea contra Estados Unidos, China contra Estados Unidos, y han sido, lo que dice ahí, rumores de guerra que nunca se consumaron. Y hasta el día de hoy siempre hay los rumores de guerra. Entonces ahí pueden ver que esa palabra también ya no es una profecía, también es una realidad. Dice que oiréis de guerras y rumores de guerra. Los rumores de guerra ya son realidad. Y las guerras también. Porque ustedes tienen que saber que hay países islámicos que hoy en día viven en guerra. Y por eso dice que eso será en distintos lugares, que no será en el mundo entero, aunque se van a desatar ejércitos en el mundo entero. Pero estamos hablando de las señales antes de su venida, en donde el mundo no se acabaría con esas señales. Esas señales solo dirían que Él ya viene, que Él está a las puertas. Y los entendidos van a entender. Los que son de Cristo y de Dios van a entender. Pero los que no, aunque sean muy religiosos, no están viendo que todo ya está cumplido, no saben ni en qué tiempo están.
Solo están afanados de sus vidas, de sus riquezas, y los líderes de ellos preocupados pensando en qué van a gastar todo el dinero que les va llegando de sus siervos. En esos asuntos andan ellos, mientras la venida del Señor está a las puertas, mientras la venida del Señor está más que manifiesta. Como les he dicho, los rumores de guerra están más que claros, hace años ya están. Dice que oiréis de guerras. Los países islámicos, si ustedes buscan información mundial, van a encontrar que están en guerra, que en Yemen, Arabia Saudita, Estados Unidos. Por eso sé que son países que solo piensan en cosas de conveniencia y negocio, porque Estados Unidos habla de paz, habla de querer ayudar a un lugar, pero en realidad ellos es el mismo que Trump le vende armas nucleares a Arabia Saudita, y que ellos matan miles de niños por causa de eso, gentes en poco tiempo. En poco tiempo han matado millones de personas, de niños. En serio, mis amados, nosotros aquí vivimos actualmente una realidad que a la verdad parece muy cómoda, estamos muy bien, pero alrededor del mundo entero todo se está mostrando más que claro. Esas cosas ya no son profecía, porque las guerras ya no son profecía. Están ahí, están pasando hace ya años y lo siguen pasando, para que vean que eso ya no es una profecía, eso es una realidad. Pero aún queda la última profecía, que aún lo es y queda por cumplirse. Y eso está escrito, y habla de ejércitos, y habla de muchas cosas, y habla de que la iglesia o las instituciones que ya ni parecen mucho iglesia del cielo, van a ser avergonzadas y van a ser traspasadas. Y que el Señor va a dar vuelta a su rostro cuando vengan ejércitos en contra de todo eso. Y van a ser muy avergonzados, porque los del mundo les van a decir y los van a apuntar. Y les van a decir, ¿dónde está la protección de tu Dios? Pero hay una pequeña iglesia que dice que es débil, que Él la va a proteger. Y que es una que está esparcida en el mundo entero. Pero tiene un nombre en especial y le dice, yo por cuanto sé que tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra, por cuanto yo te protegeré del día de la prueba. Retén lo que tienes para que nadie arrebate tu corona. Y ahí pueden ver, porque en esas partes de iglesia donde te predican un evangelio a conveniencia de sus bolsillos, te meten lo que ellos quieren. Te dicen que dando una ofrenda, yendo un día a la semana, es el evangelio, que tú no hagas nada. Y no es cierto. Te sacan el versículo que somos salvos por gracia y no por obras, para que no hagas nada. Pero si llegas al contexto completo, dice que somos salvos por gracia, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, mis amados. Solo para eso. Pero si tú te vas a Apocalipsis y a varias partes de la profecía, vas a encontrar muy claro lo que dice. Dice, yo vendré con mi galardón para recompensar a cada quien conforme a sus obras. Y en otra parte también te dice, y muchos de ellos, dice que aún faltan muchos, los que estaban en el trono de Dios, diciendo, pero Señor, ¿cuándo castigarás a los que moran en la tierra, a los que derramaron nuestra sangre? Y Él le dijo, esperen un poco más. Y se les pusieron túnicas blancas. Y le dijo, es que aún quedan vuestros hermanos que están en la tierra, que sean muertos por causa del testimonio y por causa de Jesucristo. Y dice que todos los que mueran en aquel entonces por causa de Jesucristo, dice que ellos podrán descansar, porque sus obras todavía con ellos siguen. Entonces no cambien la palabra a una interpretación de hombre, que engañan a la gente y la llevan a un evangelio que no es. Y en el día de la hora muchos van a ser avergonzados por esos mentirosos. Y ahí van a ver ellos cómo se van a levantar la gente, cómo van a desear no haber hecho eso nunca. No solo la gente, la condenación que les espera porque le robaron a Dios. Le robaron a Dios porque esa gente y esas ovejas están con ellos porque fueron a buscar, no a ellos, fueron a buscar la verdad, fueron a buscar a Dios. Y ellos van a pagar, porque con engaño los mantuvieron
los mantuvieron engañados, trabajándole a ellos, llenándole los bolsillos a ellos, y no le dieron la buena comida a su tiempo, no le dieron la verdadera palabra, ni le enseñaron verdaderamente el reino de los cielos. Por eso dice que somos salvos por gracia y no por obras. ¿Pero para qué? Para que nadie se gloríe, mis amados. Solo para eso, no que no haya que haber obras. O que cuando el Espíritu Santo te cambia a ti, el mismo Espíritu te mueve y te dice, ve a predicar, ve a tal lugar. No te preocupes, yo te doy palabra. No te estreses para que te turbes. Y está escrito eso, no es algo que solo yo lo diga. Pero lo dice en un ejemplo así, dice, cuando fuereis llevado a reyes y a líderes, no os turbéis ni penséis qué vaya a decir a ellos, sino que en el mismo momento les será dado lo que tienen que hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, es el mismo Espíritu Santo que les da palabra, que no podrá ser contradecida ni reputada. Entonces ahí pueden ver que el que es del reino de los cielos no es un cristiano como se ve mucho hoy en día. Que el reino de los cielos habla de un pueblo, de un ejército, de un Israel. En Ezequiel habla que hubo un tiempo en que había un valle de huesos secos. Y ese valle es el de hoy. Ese es el valle de hoy cristianamente. Están todos los huesos secos. Dice que en el valle los huesos estaban divididos. No se sabía qué hueso iba con su hueso y estaban todos divididos. Eso espiritualmente en la iglesia de hoy en día, que está toda dividida. Se pasan peleando ellos mismos. El enemigo no tiene para qué usar algún ejército para matarlos. Se matan ellos mismos. Para que vean que ridículamente estamos siendo como guerreros del reino de los cielos. Que decimos serlo, pero no estamos siendo efectivos. No estamos siendo realmente un ejército que esté dando la batalla. Por eso el diablo está haciendo lo que él quiere acá abajo. Entonces, mis amados, decirles claro que Ezequiel habla de ese valle de huesos secos que es este, y que el Señor me mostró en revelación clara que ya estamos en el tiempo del fin. La escritura misma, no solo un sueño, la escritura misma te habla de las señales que están todas ya cumplidas, lo que yo te estoy explicando, que la guerra y los rumores de guerra ya no son algo que tú lo puedas decir profecía, ya es una realidad, que habrá terremotos en distintos lugares, el mundo está temblando más que nunca. Y te lo dice alguien que está informado, que sigue esa información, que me preocupo de estar en el celular con aplicaciones que son certeras en eso y que me muestran todo cómo está temblando en lugares del mundo donde antes no era así. Y aquí en Chile y en otros lugares, cómo está cambiando todas las cosas naturales. Pero el mundo quiere ocultar eso y los líderes saben eso. Muchas veces los que están a cargo saben todas esas cosas, pero no quieren atemorizar a la gente, pero no porque los quieran a ustedes. Ellos los quieren para no desordenar el sistema de acá abajo. Lo que a ellos les genera riqueza, lo que a ellos les genera poder, lo que a ellos les llega dinero mensual por impuestos y todo eso. Entonces ellos quieren por eso mantener una tranquilidad y un sistema que parece que aún está bien, pero cuando las cosas de Dios son mayores. Por ejemplo, hace ya semanas han habido lluvias en Irán que han inundado tanto que arrastran con buses, con camiones y que han venido de golpe. Y que partes que eran desiertos hoy en día parecen verdes, con flores. Y volcanes como el Popocatépetl en México está en erupción y en una alerta hace tiempo. Eso el Señor cuando Él quiere ya lo va a desatar porque es parte de sus juicios que Él ha dado en visión a sus hijos. Y aunque no crean, muy cerca aquí en Chillán también el volcán está en una alerta. Porque también ha entrado en una etapa de erupción. Entonces nosotros vivimos nuestra vida muy cegados de la realidad de los tiempos. Imagínense que la iglesia, la que debería saber, no sabe estas cosas, no sabe dónde está. Ellos están en sus ideas, su empresa, y no están ni de preocupación con el reino de los cielos, contradiciendo la misma palabra y el evangelio que según dice que ellos siguen. ¿Por qué? Porque no les han sabido enseñar la verdad del reino.
Y porque ellos mismos se han confiado de un hombre y no han buscado ellos mismos una relación con Dios, con su Espíritu Santo, en ayuno, en oración, leer la palabra. Y así tú estás débil, viene el diablo y te mete lo que él quiere. Te mete la idea que él quiere. Te mete una idea de su propio corazón. Porque el diablo también llega con la Biblia, mis hermanos. Llega con la Escritura, porque dice que es solo tinta y papel. El verbo vivo es Cristo mismo. El verbo vivo es Cristo mismo. Entonces debemos tener mucho cuidado, mis amados, porque el diablo llega con Biblia y te lo voy a decir con ejemplos bíblicos. Porque mira, cuando el Señor fue probado para ver la fuerza que había en él, en el Espíritu, fue tomado 40 días de ayuno en el desierto y fue probado por el diablo. Y el diablo ocupó la misma escritura, la palabra ya escrita, pero él lo ocupó con su espíritu, con engaño, para engañar, para que el Señor hiciera lo que Dios no le había mandado. Entonces, mis amados, él tomó a Jesús y lo llevó arriba del templo y le dijo, mira, escrito está, para que vean, está usando escritura el mismo diablo. Mira, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Échate abajo. Él quería engañar con la escritura, con tinta y papel, quería engañar al Cristo vivo, que es el mismo verbo, que Él es la palabra viva. Miren la necedad del diablo en su ceguedad, que no entiende el reino de los cielos. Él quería engañar al verbo, él quería engañar de a donde salió la palabra escrita, quería engañarlo. Y Jesucristo le respondió con lo que él era, el mismo verbo. Le dijo, apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso era tentar a Dios, porque era algo que no era necesario, que no estaba en la perfecta voluntad de Dios. El que es hijo de Dios sabe que tiene que moverse en la perfecta voluntad de Dios. Entonces ahí pueden ver un ejemplo claro del diablo usando la escritura. Por eso le han puesto una venda a la humanidad, haciendo pensar que el libro y la tinta es Dios. Y no digo que sea mala, mis amados. Incluso eso Dios lo quiso así. Porque en el Antiguo Testamento está escrito y dice, ay, de que mis palabras fueran tomadas y escritas en tinta y papel en un libro para las futuras generaciones. Y eso lo dijo el Espíritu Santo. Pero cuando ya se convirtieron en tinta y papel, el diablo ya las puede utilizar e interpretar a su modo. Porque la palabra original es Cristo. Él es el verbo descendido del cielo, es el pan de vida. De Él sale la vida y esa palabra es viva y efectiva. Cuando está en Él y esa palabra se mueve en el Espíritu es cuando ocurren los milagros, cuando hay poder. Entonces, mis amados, ahí pueden ver cómo el diablo llegó con escritura. Entonces, no todo el que llegue con la Biblia más grande y dándose a sí mismo un título, diciendo yo soy el gran pastor, ministro, estudioso, pero no, mis hermanos. Nosotros, cada quien es responsable de su salvación. Y si uno deja de lado su salvación, si uno se preocupa más de las cosas de la tierra, ya está incumpliendo la palabra. Porque la palabra dice claro, primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y Dios es fiel y está con uno, mis hermanos. Porque yo he despreciado muchas cosas del mundo. Cuando volví de México estuve en trabajos que estaba ganando 1 millón o más de 1 millón mensual. Pero estaba perdiendo mucho en el reino, mucha relación con Dios. Preferí dejar de lado todo eso y seguir lo que Dios me mandó. Y Él me mandó a anunciar estas cosas. Y gracias a Dios no me ha faltado, mis hermanos. Y entre hermanos nos ayudamos unos a otros alrededor del mundo entero, los que nos conocimos. Tengo hermanos que yo no fui yo el que les prediqué, pero sí los encontré en el internet predicando lo mismo y diciendo lo mismo, porque Dios es el mismo, aunque no nos conociéramos, aunque otros hablaran otros idiomas.
Porque el Señor nos levantó a predicar lo mismo en este tiempo, porque Él está levantando en todo el mundo gente. Porque Él viene a levantar un ejército, como dice Ezequiel, un ejército grande en extremo. Y todos sabemos que un ejército está unido y pelea del mismo lado. Y que si el ejército cae uno, todos se duelen porque el ejército se está haciendo más débil. Y parece que eso me suena más a la iglesia, a una iglesia y al reino de los cielos. Y eso me suena más a lo que nos ordenó Cristo, a la unión, a amarnos los unos a los otros. Me suena más cercano que a lo que están predicando hoy en día. Y también está escrito en un libro que dice que viene una generación, porque es un libro de profecía, dice que viene una generación que numerosas serán sus obras, como el evangelio de hoy en día, que está por todo el mundo y numeroso es. Pero dice, numerosas serán sus obras, pero todas estarán en el error. Todas estarán en el error. Entonces, yo no sé qué más claro quieren que esté en las Escrituras, pero el cristiano de hoy en día es engañado porque no le importa, porque no le cree a Dios. Dicen que creen, dicen que les importa, pero le están creyendo a los hombres. Ellos no están buscando por sí mismos su salvación y a Dios. Están siendo engañados. Como les decía, las señales claras de la venida del Señor, terremotos en distintos lugares, no es profecía, es una realidad, está pasando y vienen cosas más grandes. El Señor tiene el hacha ahí lista ya. Como dice la Escritura, Él está a las puertas ya. Entonces, dice que muchos tropezarán en aquellos días. Un tropiezo quiere decir que viene alguien y te pone un pie y tú te caes al suelo. Vean cómo están todo el cristianismo y toda la religión hoy en día. Muy fríos, muy alejados de verdad del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la predicación, que es lo más importante, sino cómo se van a salvar las almas. Y si no se salvan las almas, yo digo, ¿para qué están aquí los cristianos entonces? O sea, es en serio. Entonces ahí pueden ver que eso también ya no es una profecía, es una realidad. También dice que el amor de muchos se enfriará. Estoy hablando de las señales que demuestran que el Señor ya va a venir, que Él ya está a las puertas. Dice que el amor de muchos se enfriará en aquellos días. Y ahí pueden ver que el Espíritu Santo es el único amor real. Ese que te hace amar al pecador, que hace amar a tu enemigo, que hace amar a todos. Y ese Espíritu Santo es el que te mueve a la predicación para que otros sepan, se salven y no se mueran. Que cuando el Señor te muestra una visión y un juicio de que viene, tú no te quedas sentado ahí y dices, pues qué bueno que me avisó para prepararme. Sino que tú te espantas y te empiezas a mover y le dices, ¿cómo les aviso? ¿Cómo les aviso? Para que aunque fueran 20, 100 o uno se salvara, para que no se mueran. Porque cuando habita el amor de Dios en ti, el Espíritu Santo, eres otro ser. Eres muy semejante a Cristo. Y Cristo fue capaz de entregar su vida por nosotros. Y no fue fácil. Porque muchos miran la película y que sí, que inspirador. Pero no entienden, no vivieron ni sintieron lo que Él sintió. Él era Dios en un cuerpo de hombre. Él era el Hijo de Dios en un cuerpo de hombre. Tenía la misma fuerza que su Padre, pero Él sabe que esta carne es débil y lo entiende mucho, porque el día que Él sabía lo que le tocaba, que era ser crucificado, iba a empezar lo que a Él vino, para salvar a la humanidad. No crean que Él dijo, ya voy, total tengo el poder. No, mis amados, tuvo que orar 3 veces en el jardín de Getsemaní, y no podía vencer la carne, tenía mucha aflicción. Y Él decía, mi alma está mortalmente herida. Está preocupada hasta la muerte, les decía a su discípulo. Y en la tercera oración tuvo que venir un ángel del cielo a fortalecerlo y ahí venció. Ahí ya estaba decidido, ahí ya lo venció la carne y decía, ya voy a lo que tengo que ir, Padre. Fue tanto su aflicción, siendo Dios en un cuerpo de hombre, el Hijo de Dios, alguien muy poderoso espiritualmente. Poder significa que lo que Él quería lo hacía, podía las cosas. Entonces, siendo alguien muy poderoso, Él llegó a decirle en una oración al Padre, le dijo, Padre, si fuese posible, pase de mí esta copa. Mira que no fue fácil, porque cuando tú empiezas a mirar atrás,
o algo te empieza a afectar mucho, tú dices eso, tengo que hacer esto, pero si fuese mejor que no pudiera hacer, mejor se puede hacer de otra forma, es porque ya estás dudando. Y él dijo, si fuese posible, pase de mí esta copa. Prácticamente estaba diciéndole, Padre, si se puede hacer de otra forma, si no tengo que sufrir tanto, para que vean el enemigo que es la carne, que Jesucristo tuvo que orar, tuvo que ayunar, tuvo que vivir en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios para poder vencer. ¿Y acaso los cristianos de hoy en día son mayor que el Hijo de Dios? ¿Son mayor que el Cristo mismo? Porque yo no veo que se preocupen en oración, en cuidarse para Dios, en estar bien para Dios. Entonces, si Cristo casi fue muy afligido por la carne, Cristo fue muy afligido por la carne y le costó mucho cumplir la voluntad de Dios para pagar un precio al que nos tiene atrapado acá abajo el diablo, donde de ahí procede todo ese odio que vemos acá abajo en la gente, las cosas de adulterio, de cosas sexuales, y que se transmite por los medios, de ahí procede de él. O sea, es prácticamente él que se mete en la humanidad. Él mete su mente y sacia sus deseos en los cuerpos de las personas, porque eso quieren hacer los espíritus. Entonces, para que vean que él le costó y que no fue sencillo pagar ese precio. Y él se cuidó mucho para poder estar en el reino de Dios y vencer. Y si nosotros no hacemos eso, ¿somos mayor que Cristo, mis amados? ¿Somos mayor que el Hijo de Dios? Porque él dijo, para que vean que a nosotros nos quiso dar tantas cosas, él dijo, un discípulo no quiere ser más que su maestro, sino que va a llegar a ser igual. Y vosotros, mis hermanos y mis discípulos, sois, y van a ser igual a mí, semejantes a su maestro. Él quería decir que él no quería hacerse más especial ni nada, que él nos iba a dar lo mismo que él iba a recibir. Mira que es hermoso Cristo, porque aquí en la tierra el hombre es diferente. Él siempre quiere primer puesto, él siempre quiere ser el cabecilla, pero el Señor nos quiso dar lo mismo a nosotros. Entonces ahí pueden entender, mis amados, que las cosas no son como nos están enseñando hoy acá abajo. No son como nos están enseñando el reino de los cielos, que ellos se están preocupando de otras cosas, que el reino de los cielos es para los humildes, para los que no se preocupan de riqueza acá abajo, sino que se preocupan de las almas, se preocupan de la necesidad que hay acá abajo. Y como les decía a mis hermanos, esas señales ya no son profecía, han pasado a ser una realidad. Ya no son profecía, algo que está dicho y que va a pasar. Es algo que fue dicho, pero ya pasó, mis hermanos. Es algo que fue dicho, pero ya pasó. Entonces ahí pueden ver otra señal que ya no es profecía. Y dice que habrá pestes, terremotos y pestes en distintos lugares. Y ahí pueden ver en Venezuela cómo la gente muere de peste por falta de recursos, de medicamentos, como países como Haití, como África. Y eso ahora ya no es profecía también. Ha pasado a convertirse en realidad. Entonces ahí pueden ver que todas esas señales, porque luego que termina ahí dice, cuando veáis pasar todas estas cosas, no tengan miedo, porque aún no es el fin. Cuando todas esas señales ya sean una realidad, no es el fin, así de golpe, sino que dice, eso quiere decir que yo estoy a las puertas, que yo ya estoy, que voy. Y por eso dice, cuando veáis todas estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, le dice a sus hijos, porque vuestra redención ya está cerca. Eso es para que vean. Eso es para que entiendan. Y el significado de que Él está a las puertas significa que Él está ahí en la puerta y que está mirando. Él está viendo cómo están sus hijos acá abajo, su iglesia, el trigo que Él vino a sembrar acá, cómo está dando más grano en la predicación. Porque el reino de los cielos es trabajo, mis hermanos. El reino de los cielos es trabajo. El reino de los cielos es esforzarse. El reino de los cielos es de valientes. Y solo los valientes lo arrebatan, mis hermanos. Y no me estoy saliendo de las escrituras ni agregando alguna palabra mía. Eso está escrito.
Entonces, mis amados, decirles que Él está a las puertas significa que Él está muy pendiente. Por eso cuando Cristo estuvo aquí nos pudo dar el día y la hora en que serían estas cosas por parábola, para que nosotros las entendiéramos. Él no lo hizo, porque Él no tenía día y hora exacto. ¿Por qué? Porque Él iba a estar pendiente de nosotros acá abajo en el fin. Por eso Él está ahí a las puertas. Significa que en cualquier momento Él dice ya, nadie quiere escuchar mi palabra. Y mis pocos hijos que tengo van a morir porque la cizaña, el mal se ha aumentado tanto en la humanidad que están siendo dañados y engañados. Ahora es la hora y Él va a abrir, va a dar golpe a la puerta y va a llegar aquí. Eso significa que Él está a las puertas. Por eso nadie sabe el día ni la hora. El día y la hora depende mucho de la conveniencia y del trabajo de la iglesia acá abajo. Como la iglesia en el tiempo del fin que estamos viviendo hoy en día, justo la iglesia es una iglesia como está escrita y es apocalíptica. Es una iglesia muerta, es una iglesia que ya no quiere dar fruto, es una iglesia que ya no quiere trabajar, es una iglesia que ya no le importa el reino de los cielos. Para que vean que se están dando las condiciones exactas, para que el Señor ya dio las señales y todo, y Él diga ya, basta, voy a ir ahora y voy a cortar el tiempo, porque si no corto el tiempo, aún los que yo tengo, mis escogidos, los que yo son especiales para mí, los que me aman y se esfuerzan, van a perderse también. Van a debilitarse y van a perderse. En ese tiempo estamos viviendo, mis amados. Y está escrito, dice, porque los tiempos serán acortados por causa de los escogidos. Porque si no fuese así, ninguna carne sería salva. Habla de carne, habla de los que estamos aquí en la tierra, aunque estamos en cuerpo. Entonces, mis hermanos, ¿qué más claro puedo decir? Que el Señor ya viene, que las señales ya no son una profecía, las señales de su venida, sino que ya han sido una realidad. Entonces, ahí está el Señor, nadie sabe el día ni la hora, pero en cualquier momento todo esto se desata. Estamos viviendo en tiempos en que la tierra está empezando a gemir, en que se están presentando cosas, problemas como Venezuela, que las potencias mundiales que tienen poder militar, y no solo poder militar, sino tienen poder nuclear, y también eso está profetizado, que viene una guerra, que en un momento a otro fue tan grande que murió la tercera parte de los hombres en la tierra, y eso es un número gigante. No estamos hablando de un país, estamos hablando de la tierra, es un número gigante. Juntar toda la humanidad y dividirla en tres partes, y uno de esos montones en la tercera parte, son millones de millones, mis hermanos. Y eso lo único que se logra con una destrucción o un impacto muy grande. Y esas potencias hoy en día están muy arrechas, levantándose nación contra nación, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el hombre quiere contradecir la Escritura. El hombre sabe las cosas, los líderes saben que se han cumplido todas las cosas y ellos van a querer no cumplirla, pero aunque no quieran, Dios dice que todo pasará, el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y ahí pueden ver que todo lo que está escrito, que en algún día fue profecía y que se veía tan irreal, ya ha pasado a ser una realidad, y que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y más prueba de eso, más prueba de esas cosas, mis amados, les puedo decir que del terremoto del 2010, eso fue una señal de su venida, porque Él, antes de su venida, viene a ordenar su iglesia, viene a probar a su iglesia, y viene a sus hijos que le han sido fieles y que están en el reino y esforzándose en la predicación. A ellos los va a guardar, pero en la Biblia siempre describe que son muy poquitos alrededor del mundo entero, que son poquitos. Entonces, en el 2010 hubo un terremoto, pero les voy a explicar por qué fue. Porque la iglesia, cuando no está con Dios, ellos no tienen profecía, no tienen nada, ellos no saben dónde están, mis hermanos, o si no estarían predicando sabiendo que el tiempo ya no queda mucho. Por eso el Señor ha enviado gente para que les anuncie. Le ha enviado gente, y en el año 2009 mandó un profeta de afuera, porque eso hace el Señor, aunque la iglesia sea de miles de personas aquí, pero ninguna lo escucha y ninguna está con Él. Él tiene que mandar la gente que lo escucha. Mandó un profeta de afuera, David Owen,
Y ese profeta lo tomaron en una cadena de televisión nacional, TVN, no sé cómo se llamará ahora porque yo no veo televisión. Pero apareció por TVN en ese tiempo. Y él vino a anunciar y dijo que si mi iglesia no se arrepiente, si se vuelve a mí, si vuelve a su primer amor, a sus obras, al aceite, porque yo ya voy, si se arrepiente, si mi iglesia no se arrepiente, yo voy a mover la tierra. Dijo, dentro de 1 año yo voy a mover la tierra. Si mi iglesia no se arrepiente. Y como siempre, luego los que le importa el dinero querían llevar la novedad. Vinieron los líderes de la iglesia y lo llevaron a lugares donde hay canales de televisión cristiana. Y lo llevaron a partes de congregaciones para mostrar al profeta, para que hubiera más gente, para que hubiera más ofrenda. Pero el profeta de Dios, el que es de Dios, él andaba en lo que Dios lo mandó. Él incluso aborrecía y se notaba en su rostro que no le agradaba estar sentado en esas sillas de seda que tienen y muy bonitas y que parecen trono de reyes. Pero él le anunciaba que el Señor ya venía, que el Señor estaba mandando a su iglesia que se arrepintiera, que volviera a su primer amor, se llenara del aceite, que fuera como las vírgenes prudentes. Y su iglesia pues lo escuchó en ese momento. Pero la iglesia de hoy en día es la que tú estás ahí en la predicación y le dices hay que hacer esto, amén, gloria a Dios. Pero luego salen fuera y cambia su corazón. Son contrarios a lo que hablan. Entonces el profeta anunció y luego dentro de 1 año, a principio de año, en el 2010, porque él también llegó a principio de año a anunciar, dentro de 1 año aproximadamente, ocurrió el terremoto del 2010. Eso es para que vean que Dios está anunciando ya hace tiempo, que Él ha dado mucho tiempo para que su iglesia se arrepienta. Yo estuve en otro país, México exactamente, en otros asuntos. Volví acá hace 1 año, año y medio será, no sé, no me acuerdo. Pero el Señor me tenía ahí y me dijo, hijo, ahora es hora de que vayas a anunciar y a mostrar lo que yo te mostré a ti. Porque yo ya he dado mucho tiempo a mi iglesia para que se arrepienta y tú lo sabes que yo desde muchos años lo anuncié. Que yo ya voy, que mi venida ya está ahí a las puertas. Pero yo le dije, Padre, fue hace muchos años, la visión que usted me mostró, el estado espiritual de la iglesia, que estaba mal también. Pero él me dijo, no, hijo, me dijo, la visión que yo te mostré actualmente, la iglesia está peor. Yo he dado tiempo para que se arrepientan, pero ellos aprovechan para pecar más, para enfriarse más. Me dijo, sal ahora y tienes que ir a profetizar lo que yo ya te había dado hace años y lo tenía ahí congelado. Lo tenía detenido. Lo que yo te mostré, díselo a la iglesia porque yo ya lo traigo pronto. Porque yo he dado tiempo y ellos se burlan de mí. Y no estoy hablando del pecador. Porque que el pecador se burle de Dios, eso es obvio y es normal. Y aún hay pecadores que son más respetuosos que los de la misma iglesia. Porque la iglesia, teniendo conocimiento de Dios, sigue cometiendo los pecados, haciendo una diferencia. Porque el Señor prefiere al pecador arrepentido, y se los digo con la Escritura, que a un tibio, que a alguien que se cree de Dios pero está en pecado. Y se los voy a decir como lo dice en Apocalipsis. Dice que no anden como las olas del mar, de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque dice, prefiero que estés frío en el mundo, sin conocer de Dios, o caliente como el fuego en el Espíritu Santo. Pero a los tibios dice, yo los vomitaré de mi boca. Porque ellos se creen que están en mi iglesia, pero están como enfermando el estómago de Cristo. Por eso dice que Él los va a vomitar. Son como una enfermedad. Por eso el Señor le explica con más amor a un pecador que a alguien tibio. Porque el tibio se cree sabio, se cree que sabe todo. Y por lo general cuando escucha una predicación quiere escuchar los errores de los demás.
no está pendiente de la bendición ni de la enseñanza. Él quiere escuchar los errores de sus hermanos. Por eso el Señor, para hacer una diferencia, para que entiendan lo que Dios prefiere. Entonces, mis amados, me dijo, ahora ve a anunciar, yo estoy contigo, yo te doy palabra, no pienses qué decir porque tú te vas a turbar, hijo. Confía, yo estoy contigo. Ve solamente. Y fui, hice lo que no me atrevía yo solo, porque el Señor me lo entregó y me dijo, ya es necesario. Ve a anunciar y dile lo que viene. Y lo que el Señor me dijo hace años que venía y que Él lo tiene retenido, me dijo que lo va a hacer pronto, que aquí a este país viene desastre natural y luego guerra. Viene desastre natural y luego guerra por causa de su iglesia. Y mucho de su pueblo, de su iglesia, que se dice cristiana, va a morir, va a perecer. Eso es lo que Él me mandó a profetizar en este tiempo. Que vienen esos desastres, que vienen esas cosas. Y que yo lo anuncie porque por causa de este anuncio muchos van a salvarse. Los que reciban la palabra van a salvarse. Van a clamar al justo que tienen que clamar en ese momento y no a otro. Y no los va a tomar por sorpresa porque ya fueron anunciados. Viene desastre natural y luego guerra. Y no crean que yo les hablo y que cuando el Señor me entrega la palabra yo no quiero investigar. Porque cuando Él me entregó la palabra hace años ya, yo fui a investigar y empecé a buscar si en realidad había alguien que podía odiarnos tanto como para querer venir a destruir a este país. Porque yo dije que si arme una guerra tiene que haber un odio muy grande. Y empecé a buscar y encontré en esos años información donde salían nuestros países vecinos y el ejército de Bolivia motivando a su armada militar, a sus militares con canciones que tenían que ver con nosotros, con los chilenos. Y decía, chilenito, chilenito, a tu casa entraré y tu casa destruiré. Y ahí encontré mucha información de ese odio que hay hace muchos años. Y yo ahí pude ver y dije yo, sí Señor, usted tiene preparada su mano para cumplir lo que ha dicho. Y ahora cuando Él me dijo, pero yo le dije, Señor, han pasado muchos años. Pero Él me dijo, yo he dado tiempo, he detenido mi mano, pero yo tengo el hacha puesta sobre la raíz como está escrito. Pero hijo, ve, porque yo ahora ya lo voy a hacer, porque no han cambiado, han empeorado sus caminos. Anúncialo, anúncialo. Y si tienes tu amor en mí, yo sé que lo vas a hacer. Y no por ti mismo, sino por los demás. Anúncialo, me dijo. Y luego yo, no crean que ando aquí solo porque me lo dijeron así. Claro que si Dios te lo dice es más real. Pero yo siempre le he dicho a Dios, quiero algo que lo pueda ver por mis ojos también, porque uno no es igual que Dios, poderoso en muchas cosas. Aunque con Dios yo les digo que Él nos da autoridad de sanar de muchas cosas, mucho poder. Solo hay que tener fe. Y yo he visto cosas grandes, por eso no puede venir el diablo a decirme que Dios no es real, que Dios no existe y nada. Porque el que se esfuerza en Dios gana un grado espiritual, un crecimiento espiritual que ya no es un bebé. Él ha visto milagros y ha visto cosas sobrenaturales ya. Pero como les iba diciendo, busqué información para ver si eso seguía ahí. Y dije, yo voy a ver si en realidad todavía hay odio hacia este país. Y empecé a buscar información, no hace mucho, porque quería algo actual. ¿Y qué encontré? Que ese odio ahí está, que el hacha está ahí todavía para cumplir la profecía. Y encontré que cuando odian tanto a los chilenos, los países vecinos odian tanto a los chilenos, que cuando tú vas a su país y con el hecho de ser chileno, es una ley, es legal, el país entero odia a este país, que te cobran el doble de gasolina, de benzina o de gasolina, para que veas el odio. Con saber que tú eres chileno tienes que pagar el doble por ley. También encontré que en las partes donde hay frontera, como Antofagasta, encontré que se roban los vehículos de este país
de las empresas, de la gente de allá, y se los llevan a su país, se los llevan por la frontera. Y es tanto el descaro que no hay respeto por leyes, ni hay autoridad que no tenga ese odio en sí, sino que lo tienen todos. Obvio que a algunos no les importa mucho, pero es un número muy resumido y puntual. Pero la mayoría tiene ese odio hacia este país. Y encontré cómo incluso salía la policía de ellos andando en una camioneta que le habían robado en este país, con la propaganda de la empresa en la que se la habían robado. Andaban ahí en la frontera y con la patente de Chile. Vean el descaro, una autoridad de un lugar, de un país, andando en cosas robadas, porque odian, el odio está ahí. Para que vean que esto el Señor lo tiene detenido hace años, porque el Señor tiene el control de los tiempos. Y todo el que venga a profetizarle, tal día, tal fecha el Señor viene, tal día es el arrebatamiento, es una mentira. Porque conforme actúa su iglesia, conforme actúan sus hijos acá abajo, conforme ellos se mueven y conforme el Señor los ve de ahí arriba, que aún le está dando fruto, que aún están firmes, que aún empiezan a ser dañados, así va a ser su venida. Por eso nadie sabe el día ni la hora, porque Él sabe el momento más exacto y conveniente. Entonces ahí pueden ver que esto no es por nada, que el Señor dio la profecía y esto viene de Dios, y lo que viene de Dios no va a pasar de balde. Entonces, mis hermanos, avisarles que viene desastre natural y luego guerra, y que también viene mucha muerte, y el Señor se enfocó en mortandad para la iglesia, para los que se dicen de Cristo, para los que se dicen cristianos, y no hago en especial denominación metodista, pentecostal, católico, porque Dios considera a todo el que ha invocado su nombre, pero para bien o para juicio. Y aún el que no ha invocado su nombre también va a tener su pago. Entonces Él es un Dios justo. Entonces, mis amados, lo que viene es desastre natural y luego guerra a este país. Y el Señor lo detiene un poco porque hay predicación aún, porque aún estoy pidiendo tiempo para poder anunciarlo, para que no mueran los muchos que iban a morir en ese entonces. Entonces, mis amados, en una visión también para comprobarles que Él me mostró que venía mucha muerte, en una visión Él me mostró bolsas de basura grandes. La visión era mucho más completa y me revelaba mucho más cosas que son personales para mí y cosas que también son profecía. Pero en esa visión, en esa parte, Él me mostró bolsas de basura industriales, grandes. No una bolsa normal de basura que igual es grande, bolsas de basura industriales donde uno cae 5 veces dentro y con los brazos abiertos. Llenas de ropa, eran más de 100 bolsas, o sea, muchísimo. Eran bolsas de basura, llenas de ropas, pero esas ropas estaban todas, se deshacían de malas y sucias y mal cuidadas. Y ahora veo cómo la Escritura te dice, bienaventurados los que guardan sus vestiduras. Por algo lo dice. Entonces estaba llena de ropas esas bolsas y yo ahí vi ropa de adultos, de ancianos, de jóvenes, de niños. Qué pena, mis hermanos. Porque el pecado se ha hecho tan grande en la actualidad que a niños que deberían ser inocentes en el colegio andan haciendo sexualidad, hablando cosas sexuales, bromas sexuales, y traspasándosela a otros niños que aún eran inocentes. Y el pecado y el diablo se está metiendo en todo lo que puede hoy en día, aún en niños que eran con santidad, aún en bebés, mis hermanos. Si uno busca en el internet puedes encontrar videos de guaguas, de bebés, dando besos con pasión a otro bebé, lo cual antes era muy imposible encontrar. Por eso, para que entiendan por qué salía esta ropa de niños ahí. Y me da pena porque esos niños confían en sus padres. Ellos tienen la confianza en sus padres que le están dando lo mejor. Y sus padres, por no saber cuidar a sus hijos y estar preocupados en otros asuntos y no enfocarse en Dios, ellos también van a pagar. Lo que duele mucho, mis hermanos. Yo oro mucho a Dios por tiempo, porque no me duele, mis hermanos, me duele eso. El otro día venía de predicar en el de la plaza y un niño chiquito
medio gordito, con respeto me dice, hola señor. Y yo le dije, que Dios te bendiga, jovencito. Gracias, Señor, con un respeto y tan lindo que me dolió en mi corazón. Y sentí el Espíritu Santo que me dijo claro, me dijo, Él es de mis ovejas. Él es de mis ovejas. Y a mí me duele, mis hermanos, pensar que van a morir niños también, por culpa de padres. Me dan pena los padres, pero ¿cuántos de esos niños que no tuvieron un buen consejo y eran inocentes? Entonces, mis hermanos, la visión salía toda esa ropa ahí que se deshacía en tus manos. Y el Espíritu Santo me dijo, hijo, los únicos en la tierra que tienen vestimentas son los que han dicho que son mis hijos. Yo espiritualmente a ellos les he dado ropa para que se vistan. Pero esas ropas representan, cada ropa representa a ellos, a una persona, a uno que se decía mi hijo. Pero esos están en ropas de basura. ¿Usted sabe lo que representa algo que está en ropa de basura? Que es basura, que algo que cochina un lugar, que ya no sirve. Entonces ahí pueden ver la mortandad que va a venir para el pueblo de Dios. Y eso está escrito muy claro en la Biblia. Dice que el juicio comienza por su casa, por su iglesia, por lo que le pertenece. Y después sigue otro versículo, dice, y si el justo con dificultad se salva, o sea, el que quiere seguir a Dios con dificultad lo sigue, con dificultad lo hace bien. Dice, ¿qué le queda al impío y al pecador, al que ni lo intenta? Entonces, mis amados, ahí podemos ver que la Escritura está muy clara. Y a mí me da mucha pena, mis hermanos. Ustedes no crean que yo estoy aquí de balde y que en la noche yo estoy ahí durmiendo. Al contrario, estoy en cosas de Dios clamando, no dejando que el diablo se desate tan fácil acá abajo, que empiece a llevar a la juventud a la droga, a andar robando, a andar violando, a andar matándose. Porque mientras otros duermen, el diablo anda feliz. Pero cuando los hijos de Dios se levantan y están orando y pidiendo en la mañana por él, el diablo ya no se mueve igual. El diablo ya no tiene ese poder que tenía de moverse tan libre. O cuando los hijos de Dios están en los asuntos de Dios. Esto es una guerra. Esto es de forzados. Y esto no es como para uno decir yo hago esto, yo hago lo otro. Esas obras son todas de Dios. Y son todas de su Espíritu Santo. Por eso dice que somos salvos por la gracia de Él, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el mismo Espíritu Santo trae muchas obras de misericordia, de amor, de piedad. De verdad, mi hermano, el Espíritu Santo se contrista mucho al ver un niño tan respetuoso, al ver que aún queda tanta esperanza en la humanidad y que la gente y los cristianos, por estar dormidos, flojos, sin hacer nada, ellos se van a perder. Y te lo dice alguien que conoce parte del tormento del infierno. Yo cuando fui a México tuve un accidente de muerte hace muchos años, caí de una altura tan alta como la del edificio nuevo municipal que está allá, al cemento, era para morir. Los que lo vieron y me atendieron dijeron que fue un milagro y salió barato para lo que debía haber sido. Y aquí estoy de pie en poco tiempo en la predicación porque Dios es sobrenatural y Él sana a sus hijos. Por eso te digo que yo he visto cosas sobrenaturales y una de esas no es solo esa, muchas más. Que Dios hace cosas que no son de la ciencia ni normal acá abajo. Para el que se cuida y se esfuerza tiene esas cosas, las ve y hay una fe que ya no puede ser quebrantada por diablo alguno. Y el diablo huye de sus hijos, de Dios. Entonces, y cuando chico también fui quemado, me quemé en agua hirviendo, estuve ahí cociéndome arriba del fuego, me cambiaron la carne de una pierna y me dijeron que cada cierto año tenía que ir al hospital porque eso no iba a crecer junto conmigo porque era carne que no se iba a unir a mí. Pero mi madre, siendo de iglesia, confió en el Señor y no me quiso llevar. Y confió en Dios. Y eso me creció junto, se unió y se sanó. Y fui normal. Me queda una marca, pero fui normal, mis músculos crecieron, mi pierna fue normal. Y en cambio, si mi mamá hubiera confiado más, mi madre hubiera confiado más en el mundo y en la ciencia del mundo, cada 2 años mi carne hubiera querido, el Señor hubiera obrado ahí, hubiera querido obrar y mi carne hubiera querido unirse a la otra carne. Y el Señor obrando, hubiera llegado el médico, el doctor, la ciencia humana, y hubiera llegado a moverme mi músculo, a operarme y a cambiarme una carne nueva.
Y ahí te das cuenta que si no hubiera habido fe, yo de verdad hubiera sido un cojo, como había dicho el doctor. Hubiera tenido que usar bastón. Porque el lado del muslo de la pierna, el que va de arriba, el que ocupa la fuerza para caminar, prácticamente hubiera sido un palillito la parte del hueso, porque el músculo estaba todo cosido. Pero la confianza en Dios, porque a veces los milagros operan de golpe, pero a veces el Señor te deja tiempo que haga el milagro, pero Él está trabajando ahí, probando tu fe si tú estás confiando en Él, o estás confiando o quieres ver lo que tú quieres, un milagro en el instante. Y que luego que dejas de confiar en Él y vas al doctor, ocurren los problemas, porque ha debilitado la fe. Pero Dios sí está actuando, mis hermanos, para el que confía. Entonces decirle, mis amados, que el Señor ya viene, que dolor y muerte viene por causa de su iglesia, que no está trabajando, que está dejando que el mundo se vaya al infierno, que se vaya, que se muera, porque no tienen piedad, no tienen misericordia. Dicen que la tienen, dicen que aman, pero sus obras demuestran lo contrario, porque están dejando que todos se pierdan, están dejando que personas que son muy valiosas para mi Padre, y lo sé, y Él los ama mucho, se extravíen, porque los que Él dejó acá abajo para anunciarles están preocupados de sí mismos y no de los demás. Entonces, mis amados, viene desastre natural a este país y luego guerra. Por causa de que la casa de Dios, la iglesia está sucia. Él la viene a ordenar, viene a desechar lo que ahí está manchando, lo que está ensuciando. Porque Él viene por una iglesia santa y Él ya viene. Las señales de su venida ya no son una profecía, son una realidad. Lo único que queda de profecía son los juicios finales. Y también dice que cuando viéramos todas esas señales, eso ya no vuelve atrás, porque dice, cuando veáis todas estas señales, eso quiere decir que Él está a las puertas, que estos son principios de dolores. Y vean cómo se están moviendo las cosas en el mundo entero, hablando de la naturaleza, de los terremotos, de volcanes, de tornados, de lluvias extremas, de los hielos en la Antártida, que se están derritiendo, que están habiendo nuevos mares porque ya no hay Antártida, se está destruyendo. Por causa de la contaminación del pecado, del virus que hay acá abajo, de grandes empresas, de hombres que se creen hacer ricos en las cosas de la tierra, pero no toman conciencia cuántos mueren. No les importa cuántos mueren, cuántos dañan la tierra, cómo dejan de existir especies por culpa de empresas. Ellos quieren tener el control y el poder, quieren controlar la comida, quieren controlar el petróleo, quieren controlar todo lo que significa un poder acá abajo. Las grandes empresas, y no le importan las consecuencias, cómo se destruye esta humanidad, cómo mueren gente. Es tanto así, mis hermanos, que en Arabia Saudita Trump le vende mucho armamento a Arabia Saudita, y Arabia Saudita lo usa mucho para matar a millones de personas y niños en Yemen. Y ahí pueden ver que le importa más el negocio que cuántos mueren por causa de esas guerras. Entonces ahí pueden ver la frialdad de nosotros sin Dios. Y no me quedo fuera, porque sé que el que no tiene a Cristo, no puede haber piedad real en su corazón. Entonces, mis amados, Dios los bendiga. Nuestro Señor ya viene. Este es un anuncio de palabra del Señor real. Esto no va a pasar por alto. Desastre natural viene y luego guerra. La casa está sucia y el Señor viene a limpiar su casa. Y ese proceso va a ser doloroso. Dios los bendiga. Jesucristo te ama. El Señor te ama. Los amo en Cristo. Sigamos, confiemos en Dios, en lo privado de tu habitación, órale a Dios, pídele querer conocerlo. No te vayas a buscar hombre en la tierra, iglesia o cualquier mentira acá abajo. Primero búscalo personalmente, porque Él te va a guiar a la verdad, a toda la verdad, mis amados. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Nuestro Señor ya viene. Esto es un anuncio real, esto es algo real. Vean las señales ustedes mismos por sí mismos, si es que toman tiempo, y vean y busquen la información en las noticias internacional, en el internet, y van a ver que esto es real.
que esto está pasando, van a ver que todas esas señales ya no son una profecía, son una realidad. Dios los bendiga, mis amados. Confíen en Dios cuando vengan todas estas cosas. Aún antes, búsquenle, pero para que estén protegidos, para que no mueran en ese día, para que se salven. En serio, Dios los bendiga a ustedes, a su familia y a sus hijos y a todos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios que ya pudimos entregar la palabra que el Señor nos dio, el aviso, que es lo más importante, mis hermanos. Por eso cuando hago videos de cosas que a veces me preguntan como de la fornicación, también es necesario, mis hermanos. El otro día estaba en eso porque yo me enfoco últimamente, porque uno es espiritual, ya no le importan esas cosas, ¿no? O sea, a ti no te afectan. Entonces tú como que espiritualmente las dejas de lado. Pero el Señor me hizo el otro día en una reflexión entrar y me dijo, hijo, pero es que si mi iglesia no tiene esas cosas de cuidarse espiritualmente, de tener amor, de ser realmente unidos, cosas que parecen el principio del Evangelio, que eso tú lo tienes que tener ya seguro. Y que yo sé que lo más enfocado es que el Señor ya viene, ese es el mensaje más real y que ya está encima. Pero me dijo, hijo, pero también habla de eso, enseña de eso, porque se dice en mi iglesia, y que ayunen, que oran, dicen, y que leen la Biblia y lo hacen, pero no logran llegar a mí, no logran tener contacto conmigo. Y si no logran tener contacto conmigo, no van a entender que yo quiero que ayunen, que oren, que lean la palabra. Pero yo la quiero que hagan eso para que alcancen a tener lo que yo les pido. Y lo que yo les pido es unión, lo que yo les pido es amor. Lo que yo les pido son esos dones, que si ellos no los tienen prácticamente no han entendido el motivo de la oración, del ayuno, de mantenerse en el reino. No han comprendido. Y yo dije, es verdad, Señor, porque yo pues ya no me importa el casamiento ni nada, pero hay otros jóvenes que están en eso y necesitan consejo. Hay otros que, no sé, tú no te preocupas de explicar esto, de la oración, del ayuno, que si lo hacemos, al final lo que eso nos va a llevar a entender, claramente que nosotros vamos a tener que llegar a un estado espiritual de amar a nuestros hermanos, de ayudarlos, de estar unidos como una iglesia. Entonces nosotros si ayunamos, si oramos y leemos la Biblia para estar en comunión con Dios, al final vamos a llegar a eso, mis hermanos. Por eso me estoy dedicando a hablar de esas cosas también. Porque prácticamente uno que ya está en Dios, pues se enfoca en avisar que ayunen, que oren, que se arrepientan. Pero muchas veces algunos ayunan, oran y quieren arrepentirse, pero no logran esa sinceridad como para tocar la puerta del cielo, para que Dios haga la obra, el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, por eso lo hago, porque el Señor me lo dijo el otro día. Porque uno espiritualmente se enfoca y dice, no, lo más importante es esto y esto y esto. Pero si no se hace efectivo y real en tu vida, si tú realmente no cambias de corazón, si tú realmente, mi hermano, no logras alcanzar a tener verdadero amor en ti, porque es fácil hablarlo, pero solo el Espíritu Santo te da ese amor sincero. Si tú no logras ser parte de una iglesia unida de verdad, de amar a tus hermanos, no lo vas a lograr. Si tú no logras los dones del Espíritu, mis hermanos, estamos fuera, porque nosotros, eso espiritualmente nos demuestra que somos de Cristo, que estemos unidos, que amemos a nuestros hermanos, que nos cuidemos de adulterio, de fornicación. O sea, esas cosas para un espiritual, si hubieran puro espirituales ni la hablaríamos, pues mi hermano, o sea, eso ya ni lo haríamos, nada que ver, no tendría espacio en nuestra mente. Pero es que, como está el cristianismo hoy en día, esas cosas están en la iglesia y hay que hablarlas. Porque si ellos no las cambian, si ellos no se arrepienten de eso, prácticamente son ángeles vestidos de luz, se dicen cristianos, vas que digas son Satanás vestidos, se dicen cristianos, pero por dentro son parte del mal. Y con el mal van a tener su parte, mis hermanos. Dios los bendiga, espero les sirva. Gracias a Dios porque logramos hacer la predicación.
porque digo logramos porque yo sé que mis hermanos oran por mí y todos estamos unidos y oro por ustedes. Entonces la batalla es junto. La batalla no es decir yo me glorío en mí, sino que Cristo hace todas las cosas primero y ustedes están unidos orando por todos nosotros que estamos en la obra, que por eso desciende gracia, palabra y fuerza para no debilitar, mis hermanos. Muchas veces no crean que yo no he sentido de ay Señor, no, hoy día otra vez no, pero ya últimamente no, porque parece muy claro que hay muchos hermanos alrededor del mundo entero orando por esta obra. Entonces desciende mucho más poder y el diablo tiene mucho menos autoridad. Iglesia, unámonos, seamos unidos, apoyemos a nuestro hermano en lo físico y en lo espiritual para poder vencer en este tiempo final. Dios los bendiga, los amo mucho, abrazos, sigamos adelante, motívense, pídanle dones a Dios, tengan fe para recibir y van a ver que sí se recibe y que unidos podemos más que separados. Es muy en serio. Dios los bendiga. Amén. Los amo.